Saludos y bienvenidos un día más al resumen de las noticias de la semana, unos días marcados por la crisis agrícola en España a raíz de las declaraciones de la ministra alemana acerca de la posibilidad de que la bacteria E. coli procediera de los pepinos españoles. Muchas han sido las reacciones. Comenzamos. Una semana, como decíamos, marcada por la crisis agrícola tras las declaraciones alemanas respecto a los pepinos españoles. Primero fueron los pepinos, luego los tomates y las lechugas. A comienzos de semana apuntaron a la soja como posibles brotes de la bacteria E. coli. Pero Alemania volvió a dar un batacazo y aún no se determina de dónde procede la bacteria. La ministra de Agricultura alemana mantiene la alerta sobre los brotes de soja. Primero se descartaron los pepinos españoles, después las lechugas y los tomates. Ahora tampoco son los brotes de soja. Las primeras pruebas realizadas a las semillas germinadas en una explotación de Baja Sajonia han descartado que sean la fuente de la epidemia de E. coli en Alemania, como se había anunciado. Aunque los resultados de las pruebas no significan que la nueva hipótesis quede totalmente descartada. La ministra alemana de Agricultura mantenía ayer la alerta sobre el consumo de brotes germinados, tomates, ensaladas y pepinos. La epidemia ha matado ya a 23 personas y Berlín sigue sin tener pistas sobre el origen del foco. Me asusté mucho cuando recibí los resultados de los análisis de sangre. Eran tan malos que los doctores se alarmaron. Me pusieron este gotero en el cuello y me pusieron en observación en cuidados intensivos. Pensé que me moría cuando me dieron los calambres. Las autoridades canadienses han detectado un posible primer caso en el país, un varón de Ontario que había viajado a Alemania. La Unión Europea se plantea reformar el sistema de alerta rápida para alimentos peligrosos a fin de evitar nuevas alarmas prematuras sin base científica. Hoy se estudiarán las posibles compensaciones en Luxemburgo. Y el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha asegurado que el gobierno va a exigir compensaciones por la crisis del pepino en el marco de la Unión Europea, de manera que se resarzan los daños y perjuicios ocasionados por los productores españoles. Iglesias ha señalado que el gobierno va a ser exigente en Bruselas para conseguir que haya un fondo para compensar los daños ocasionados al sector hortofrutícola tras la alarma generada por la administración alemana. El sistema de seguridad alimentaria español es uno de los más sólidos, de los más exigentes de toda Europa. Por eso podemos tener confianza. También en esto debemos exigir a la oposición que sea responsable. Tenemos un sistema de seguridad alimentaria seguro, muy exigente, posiblemente de los más exigentes, insisto, de toda la Unión Europea. Y finalmente hemos visto que nuestros productores no tenían absolutamente ninguna responsabilidad en este problema que hemos tenido. Y también el COAC le reclamaba el martes ayudas estamentales por miedo a que las compensaciones europeas lleguen excesivamente tarde. Los tomates, las lechugas y los pimientos verdes fueron los alimentos frescos que más se abarataron en mayo respecto al mismo mes de 2010, con descensos que oscilaron entre los 12,12% y el 13,12%, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La crisis del pepino, que se inició el pasado 26 de mayo, ha arrastrado a otras hortalizas que han liderado la caída de los precios de los alimentos frescos. En concreto, los tomates encabezaron el ranking de productos alimenticios que más bajaron de precio en el quinto mes del año, con un descenso interanual del 13,12%, seguidos de las lechugas y los pimientos verdes. Otros alimentos frescos que experimentaron descensos significativos fueron los limones, cuyos precios se abarataron un 10,43%. También la pescadilla, con descensos del 10,31%. En el lado opuesto destacan las subidas de los plátanos de Canarias y las patatas, que se encarecieron en el último año un 25,16%, un 11,90% respectivamente. Las tasas mensuales, mayo respecto a abril, los alimentos frescos que más bajaron fueron también las hortalizas, con descensos del 9,96% en el caso de los pimientos verdes y del 8,82% en el caso de las judías.
Y en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha reprochado al presidente del Gobierno la lentitud exasperante del proceso de reestructuración de cajas de ahorro y el impacto en la restricción de los préstamos a familias y también a pymes. Tras el debate entre los líderes de los partidos mayoritarios, llegaba el enfrentamiento entre la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. La Popular ha acusado al vicepresidente de aparentar lo que no es delante de los españoles. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha reprochado al presidente del Gobierno, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, la lentitud exasperante del proceso de la reestructuración de las cajas de ahorro y el impacto en la restricción de los préstamos a familias y pymes. El presidente del Gobierno ha contestado que espera que la reestructuración de las cajas esté terminada en los próximos meses y ha asegurado que dicha reforma contribuirá a restituir la concesión de créditos a un ritmo mayor, aunque ha admitido que es difícil conciliar el proceso de desapalancamiento de la economía española y la financiación requerida. Todos somos conscientes, señor Rajoy, de que la economía española vive un necesario proceso de desapalancamiento o de desendeudamiento. Es difícil a la vez mantener un equilibrio entre lo que necesita la economía de desendeudarse y lo que necesita la economía de crédito para generar actividad económica. Señor presidente del Gobierno, para que haya crecimiento y empleo se necesita inversión y para eso se necesitan fundamentalmente confianza y crédito. De la primera, mejor no hablamos porque su Gobierno no la inspira, como es evidente. Así están las cosas, señor presidente. No hay crédito para las empresas y este es un tema capital. Como es un tema capital, resolver los problemas de morosidad, resolver los problemas de los pagos de las administraciones y otros muchos que están dificultando la recuperación económica y que las pymes, que son capital en esta materia, puedan cumplir su función. Tras el debate entre los líderes de los partidos mayoritarios, llegaba el enfrentamiento entre la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. La Popular ha acusado al vicepresidente de aparentar lo que no es delante de los españoles desde su nueva condición de candidato socialista a la presidencia del Gobierno, presumiendo, ha dicho, de saber lo que necesita España después de llevar años de la mano de Zapatero. Hace 20 años llegó usted al Gobierno de Felipe González y ahora en 20 días quiere darse a conocer como una persona ajena al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se presenta como Alfredo, como si toda España no supiera perfectamente quién es Rubalcaba. Y está muy entretenido, sin gobernar, a ver si a alguien se le olvida que usted también forma parte de este Gobierno. Y es que hoy por hoy en España no gobierna ni usted ni nadie. Y si no, pregúnteselo a los agricultores y explíqueles qué lleva usted haciendo desde el día 26 de mayo. Se cancelaban los pedidos, se cerraban las fronteras a los productos españoles y usted no hacía nada. Dejaré el Gobierno cuando crea que mis responsabilidades son incompatibles con las del partido. Lo haré, créame, porque lo he hecho siempre. Lo haré, pero lo que no voy a hacer es callarme. O sea que aquí o ahí me van ustedes a seguir escuchando, diciendo algo tan sencillo como que, mire, si me dejaran presidente sería fantástico. Algo tan sencillo como que piensen ustedes alguna vez en el interés general, piensen de verdad que no hace daño a nadie. Gracias. En diferentes momentos ha salido a relucir durante la sesión de control al Gobierno la actuación del Ejecutivo español frente a la crisis hortofrutícola. El presidente del Gobierno ha dicho que por el momento no hay novedades, aunque ha considerado manifiestamente insuficiente la cifra de 150 millones de euros que la Unión Europea ofrece a los productores hortofrutícolas españoles a modo de compensación. Y esta semana el candidato en las primarias del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que los militantes les preocupan los asuntos que afectan a los ciudadanos, especialmente el empleo y los temas internos del partido, lo que a su juicio demuestra que el Partido Socialista está vivo. Así se lo ha trasladado a los periodistas antes de reunirse con los cerca de 1000 militantes que, según fuentes del partido, le esperaban en el Palacio de Exposiciones de Santander. Como en la capital andaluza, la reunión se ha celebrado a puerta cerrada. Rubalcaba ha explicado que en su primer contacto con la militancia no se le formuló ni una sola pregunta sobre los temas internos del partido.
Y el Partido Popular organizará el próximo otoño, entre finales de septiembre y primeros de octubre, una convención para dar continuidad a su proyecto reformista y consolidar su plan de recuperación económica, de regeneración institucional y de prestigio internacional. El líder de los populares, Mariano Rajoy, ha hecho este anuncio en la reunión de la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos de una organización que ha decidido aplazar su congreso a 2012, aunque tocaba convocarlo este año. A su juicio, la celebración del congreso de este verano no era lo más razonable. Lo más importante, ha dicho, es hablar de cómo se pueden solucionar los problemas de los españoles. Para el líder del Partido Popular se ha llegado el momento de ofrecer el mejor programa, sobre todo en una situación como la actual, y por ello, tras hablar de sus varones regionales y la dirección del Partido Popular, ha decidido lanzarse de lleno a las generales y posponer los congresos. Y es mi idea convocar una convención programática en el próximo otoño, previsiblemente final de septiembre, principio de octubre. Como sabéis, con arreglo a nuestros estatutos, salvo decisión en contra de esta Junta, ahora correspondía celebrar los congresos nacionales, regionales y locales. No parece lo más razonable hacerlo en este momento. Hemos hablado desde la Dirección Nacional del Partido con todos los presidentes regionales del partido y hay una opinión generalizada en ese sentido. Creo que en este momento entrar en líos internos nadie lo entendería con la que está cayendo y lo que debemos hacer es ocuparnos del planteamiento que le vamos a hacer al conjunto de los españoles. Y la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda en funciones de Castilla-La Mancha, María Luisa Araujo, ha comparecido en rueda de prensa para presentar la cuenta general de la comunidad autónoma en 2010. Una muestra, ha dicho, de la transparencia con la que el Ejecutivo regional está actuando en el traspaso de poderes frente a la irresponsabilidad del Partido Popular. Araujo ha precisado que a fecha del 30 de abril la Junta de Comunidades adeudaba 416 millones de euros a proveedores y ha dejado claro que todas las facturas están contabilizadas en el sistema. El Gobierno en funciones de Castilla-La Mancha ha adelantado la publicación de sus cuentas con objeto de desmentir las acusaciones que se han vertido desde el Partido Popular sobre la supuesta mala salud de las finanzas regionales. En rueda de prensa, la vicepresidenta y consejera de Economía ha acusado a los populares de irresponsables por socavar la confianza de los mercados en la comunidad con un único objeto. Lo que parece esconder es todo aquello que el Partido Popular no se atrevió a contar cuando estaba en campaña y es, bueno, pues esa política de recortes en cuestiones esenciales para los ciudadanos. Así, haciendo gala de transparencia, ha presentado ante los medios las cuentas y ha negado la existencia de facturas sin pagar por importe de miles de millones de euros que le atribuye el PP. Ha precisado que a finales de 2010 la deuda con proveedores y corporaciones locales era de 201 millones de euros y a 30 de abril se adeudaban a proveedores 416 millones. Tras hacer un llamamiento a la calma, ha sido muy crítica con el comportamiento del PP durante el traspaso de poderes. El Partido Popular va a tener responsabilidades de gobierno dentro de apenas 2 semanas. ¿Qué es lo que quieren recibir, lo que están sembrando ahora? Ha explicado que el déficit público acumulado a 30 de abril en Castilla-La Mancha es de 639 millones de euros, el 1,7% del PIB, medio punto menos que un año antes. Sin embargo, la cuenta general de 2010 coincide con los datos avanzados por Economía, que la sitúan como la comunidad con más déficit público acumulado el pasado año. Y conocemos ahora algunos datos económicos. Cae la venta de viviendas el 30,4% en el primer trimestre del año. Así lo ha publicado los datos del Ministerio de Fomento. El año ha comenzado con un fuerte descenso tras los incrementos de finales de 2010 ante la desaparición de la desgravación por compra de vivienda habitual para rentas superiores a 24.000 euros, lo que animó las ventas. Importante caída en la venta de viviendas en el primer trimestre del año. Se han vendido un 30% menos de casas que en el mismo periodo del año anterior. Entre enero y marzo se firmaron 74.540 transacciones, según los datos del Ministerio de Fomento.
El mayor descenso se produjo en enero porque los compradores habían adelantado su decisión de invertir en inmuebles al año 2010, cuando se mantenían las desgravaciones para vivienda. En febrero y marzo las cifras de compraventas siguieron una senda de recuperación. En los últimos 12 meses las operaciones fueron 450.000, un punto con 6 décimas menos que en el año anterior. Las mayores caídas se dieron en Navarra, Ceuta y Melilla. 2 de cada 3 compras fueron en vivienda usada. Se realizaron más ventas en Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Y no tiene intención de subir el recibo de la luz a partir de julio, dado el importante esfuerzo que hicieron los consumidores a inicios de año. Así lo ha explicado y lo ha manifestado el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, esta misma semana. Sebastián dijo que el Gobierno se plantearía una revisión al alza de las tarifas eléctricas solo en el caso en que la próxima subasta sea muy negativa. El Gobierno no tiene intención de incrementar el recibo de la luz en el mes de julio. Al menos así lo ha asegurado hoy el ministro de Industria. Y es que Miguel Sebastián ha explicado que los consumidores ya hicieron un esfuerzo importante a principios de año, cuando el precio medio de la tarifa eléctrica de último recurso, a la que están acogidos 17 millones de hogares, subió en un 9,8%. No obstante, Sebastián ha añadido que hay que esperar a la próxima subasta de energía, que se celebrará a finales de este mes. Y en el caso de que sea muy negativa, ha precisado, el Ejecutivo se plantearía una revisión al alza de las tarifas. Y esta semana se ha celebrado el Día Internacional Medioambiental. En Vitoria se llevó a cabo una iniciativa donde centenares de personas, muchos de ellos niños, aprendieron cómo acciones cotidianas de la vida pueden desarrollar con energías renovables, sin utilizar la electricidad. Una actividad muy interesante que ayuda a concienciarnos sobre el cuidado del medio ambiente. Se puede comer sin luz eléctrica y jugar sin artilugios mecánicos. Ha quedado demostrado en Vitoria, donde con motivo del Día del Medio Ambiente se han podido ver juguetes hechos a partir de material reciclado, como este futbolín, en el que unas cucharas hacen las veces de jugadores. Jugar a la escalestrid también es posible solo con la fuerza de una manivela. Preparar el almuerzo se puede hacer sin luz ni gas, con cocinas solares como esta, que no gastan ni un vatio. En las campas de Olarizu, en Vitoria, hoy se han preparado chistorra y salchichas e incluso bacalao al pil-pil, con solo la fuerza del sol y un panel fotovoltaico. Subir agua del río también se puede hacer a través de este ariete hidráulico. El agua, como no puede salir, tiene que salir por esta otra válvula que está puesta al revés. Y cada vez que esta se cierra de golpe, sale un poquito de agua por aquí. Y esto hace de vaso expansor para que el agua tenga holgura al salir. Y esta sería el agua que elevamos arriba a un caserío. Y es que hoy en Vitoria se ha dejado claro a los urbanitas que el ingenio puede sustituir a la electricidad en muchas de las actividades de las que disfrutamos en nuestra vida diaria. Y la Guardia Civil ha desarticulado una organización que a través de Algeciras, Cádiz, introducía grandes cantidades de hachís en la península para distribuirlo por Europa. En la operación se han incautado 2.500 kilos de esta droga, camuflados en camiones y que simulaban ser supuestos tomates. La investigación comenzó en octubre pasado a raíz de la desarticulación por la denominada Operación Calamar de una red de narcotraficantes en Alicante que permitió la detención de varias personas y la incautación de 6.890 kilogramos de hachís. La Guardia Civil ha desarticulado una organización que a través de Algeciras, Cádiz, introducía grandes cantidades de hachís en la península para distribuirlo por Europa, en una operación en la que se ha incautado de 2.500 kilos de esta droga, camuflados en camiones y que simulaban ser supuestos tomates. Se trata de la Operación Tentáculos, efectuada por miembros del equipo contra la delincuencia organizada y antidroga del Instituto Armado de Sevilla, con el apoyo de agentes de Algeciras. La Guardia Civil explica el modo de actuar de la organización. Que la organización compraba un remolque y ese remolque se introducía en Marruecos. La Guardia Civil espera en el puerto de Algeciras y cuando viene este remolque llevaba una carga de hortalizas. Ellos además tenían bueno, pues entre las medidas de seguridad que tomaban era que el camión iba cargado de hortalizas. Los palés todos eran de hortalizas procedentes de Marruecos y dentro llevaba hachís, pero hachís con forma de hortaliza.
En el operativo, la Guardia Civil localizó la nave donde se iba a producir la descarga de la droga en un polígono industrial ubicado en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. En principio, la Guardia Civil detiene a 2 personas en Algeciras con 2.500 kilos de hachís y posteriormente bueno, pues las empresas que se dedican a esto, que son empresas sobre todo ubicadas en Sevilla, en la población de Dos Hermanas, son empresas de transporte, todas a cargo del mismo cabecilla que hemos detenido, pues se detienen a 4 personas más. El hachís será descargado en España y posteriormente sustituido por mercancía legal, tras lo cual el camión continuaba con la carga legal hasta un punto de destino, mientras que la droga era transportada posteriormente hasta Málaga y desde allí a otros países europeos. Y el lado más triste de esta semana, una niña de 13 años falleció en Bilbao cuando se precipitó desde un 5º piso, cuando trataba de escapar de su cuarto descolgándose de una sábana por la ventana después de discutir con su padre. Según ha informado el Departamento del Interior, los primeros datos sobre los que investiga la Ertzaintza indican que la menor se encontraba encerrada en su habitación después de haber tenido una fuerte discusión con su padre. La policía investiga las circunstancias que provocaron la caída accidental de una niña de 13 años ayer en Bilbao, que se precipitó desde un 5º piso, falleciendo en el acto. El suceso se produjo poco antes de la medianoche en un inmueble situado en la calle de San Francisco de la capital vizcaína. Al parecer, la joven se encontraba encerrada en una de las habitaciones del domicilio familiar después de haber discutido con su padre. Según los primeros indicios, la menor intentó escapar descolgándose con una sábana por la ventana, pero la tela no resistió y la chica cayó al patio interior. Un brutal impacto que le provocó la muerte. Y los Mossos d'Esquadra han efectuado 3 detenciones esta semana en relación con el tiroteo en un bar de Girona en la noche del pasado lunes, que acabó con la vida de un joven de 25 años. Las detenciones de los 3 presuntos implicados en el tiroteo del bar Casa Pepe de Girona tuvieron lugar en la localidad Sarriá de Ter, contigua a la capital gerundense. En este bar Casa Pepe de Girona ocurrieron los hechos. Los Mossos d'Esquadra han detenido a 3 personas relacionadas con el tiroteo que el pasado lunes acabó con la vida de un joven de 25 años. No obstante, la policía no ha cerrado la investigación y continúa buscando al menos a una tercera, ya que entre los detenidos no figuraría el autor material de los disparos. Los Mossos investigan las causas por las que un grupo de jóvenes acudieron en 2 coches hasta este bar del barrio Tallalá de Girona, la emprendieron a golpes contra el vehículo aparcado de la víctima y posteriormente le dispararon con una escopeta, alcanzándole en la cabeza. Conocidos del fallecido vinculan el crimen a diversos enfrentamientos protagonizados desde hace años entre grupos de jóvenes de los barrios gerundenses de Tallalá y Pontmayor. El detonante del crimen podría estar relacionado con una venganza tras una última pelea durante el pasado fin de semana. Y una anciana de 90 años apareció estrangulada en la noche del pasado domingo en la casa donde vivía con sus 2 nietos, uno de los cuales podría haber sido el autor material del crimen, según han señalado fuentes de la investigación. De hecho, ya ha sido detenido y se encuentra en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón por su posible implicación en el crimen. Uno de los nietos de la anciana, estrangulada ayer en Zaragoza, ha quedado detenido por su posible implicación en el crimen de la mujer. La víctima, de 90 años, fue hallada muerta de forma violenta en una vivienda de la 5ª planta de este edificio. Allí también se encontraban sus 2 nietos, uno de 36 años que avisó al 091 y el otro de 40, que es el detenido. Los vecinos aseguran que no oyeron nada extraño salvo un grito. Lo he visto la policía, porque concretamente estaba en el bar de enfrente, entonces es cuando he venido y ya cuando he visto salir la policía todo el asunto, vamos, no parece ser que se ha oído algún grito y demás, pero nada más, Al parecer, la anciana utilizaba una silla de ruedas y apenas salía de la casa donde vivía con su hija desde que ésta se quedó viuda. Y afrodescendientes de Iberoamérica buscan voces que acallen su silencio. Las necesidades de un poco más del 30% de la población afrodescendiente de América podría sintetizarse
en 5 ejes: desarrollo económico, político, social, cultural, académico y ambiental. La cumbre será un primer paso para callar todos aquellos silencios sumergidos de las cicatrices que nos quedaron tras una época de violaciones y maltratos. Representantes de la comunidad afrodescendientes de Honduras, Puerto Rico y Colombia se han dado cita en la Casa de América de Madrid para denunciar su situación, sus necesidades y los desafíos a los que se enfrentan. Unas necesidades que abarcan a más del 30% de la población afrodescendiente de América y que podría centrarse en 5 ejes: el desarrollo económico, el político, el social, el cultural y el académico y ambiental. Una población afrodescendiente de América que representa el rostro del empobrecimiento, de la discriminación racial y de la exclusión de niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Unas condiciones de pobreza y exclusión que se mantienen en el tiempo. Por ello, conseguir alianzas estratégicas que ayuden a encontrar voces que acallen los silencios es el objetivo de la población iberoamericana descendiente de africanos para 2011, fecha proclamada por Naciones Unidas como el Año Internacional de los Afrodescendientes. Y será la primera cumbre mundial de los afrodescendientes que se celebrará el próximo agosto en La Ceiba, en Honduras, la oportunidad de conseguir un nuevo contrato social entre gobiernos, cooperación internacional y organismos sobre las condiciones de las comunidades descendientes de africanos. Y de una otra exposición antológica dedicada a Josep Brangulí, que incluye más de 300 fotografías y material original de la época. Constata en Barcelona la modernidad del que fuera pionero del fotoperiodismo en España. El fotógrafo catalán Josep Brangulí recibe merecido homenaje en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, donde una exposición constata la genial visión social de este pionero del fotoperiodismo en España. La muestra reúne un total de 300 imágenes que registran las múltiples transformaciones que vivió la ciudad condal durante las primeras décadas del siglo XX, todo a través de las instantáneas de Brangulí. Con sus trabajos, Brangulí documentó las grandes obras que transformaron el paisaje urbanístico de Barcelona y retrató la edificación de nuevas industrias y la situación social y laboral de la época. Comisariada por los fotógrafos Valentín Valonrat y Rafael Levenfeld, la exposición refleja la diversidad y tratamiento que el autor dio a sus temas en una combinación equilibrada entre orden cronológico y tratamiento temático. La muestra, que estará abierta al público hasta el próximo 23 de octubre, se encuentra producida por la Fundación Telefónica y el Archivo Nacional de Cataluña y permite asegurar que las fotografías de Brangulí son un registro sociológico en el que queda patente el esfuerzo de una sociedad por avanzar y dejar atrás el siglo XIX. Y con esta original muestra de Josep Brangulí nos despedimos hasta la semana que viene. Disfruten del fin de semana.